Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Ustedes me están viendo bien? Díganme sí, díganme no y arrancamos de una vez. Bueno, hace 8 días terminamos nosotros el estudio de la unidad número 3. Recuerde que es viernes y al ser viernes estamos viendo el Evangelio según la carta a los Romanos. Hace 8 días terminamos nosotros el estudio de la unidad número 3. Esa unidad número 3 tenía 4 lecciones. El último versículo que teníamos nosotros que revisar era el versículo 39. Nosotros ya llegamos ahí. El versículo 39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que ya habiendo salido, habiendo evacuado, habiendo desarrollado la unidad número 3, nos disponemos a entrar a la unidad número 4. Esta unidad número 4 tiene como base bíblica el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. El capítulo 9 completo, el capítulo 10 completo y el capítulo 11 completo hasta el versículo 36. Qué impresionante unidad, ¿no le parece? Porque ya he avisado que estos 3 capítulos, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, son los capítulos más confrontadores, son los capítulos más duros, son los capítulos más bruscos de todo el contenido de la carta a los Romanos, que recuerde usted que tiene 16 capítulos, ¿no? Y esta parte es la parte más confrontadora del asunto. ¿Por qué la parte más confrontadora del asunto? Porque en estos 3 capítulos se va a dejar claro que Dios es soberano, y al ser soberano, Dios hace lo que quiere en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y que Dios ni siquiera tiene que preguntarle al hombre ni contarle al hombre lo que va a hacer, porque Él es el dueño absoluto de todo lo que existe. Ahora, ¿está usted de acuerdo en que Dios es el dueño absoluto de todo lo que existe? Por lo tanto, ¿está usted de acuerdo en que Él es el Dios soberano y que está sobre absolutamente todo? Y entonces, ¿está usted de acuerdo en que Dios tiene todo el derecho, Dios tiene todo el poder, Dios tiene toda la autoridad para hacer lo que quiera en el cielo y en la tierra? ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Comenzamos la pregunta y comenzamos el sondeo, porque esa pregunta, respondiéndola a conciencia y a profundidad, pues depende realmente de su entendimiento y su aceptación de estos 3 capítulos. Esto es sumamente importante, tenerlo claro de antemano. Porque a veces creemos que Dios es un igual a nosotros. Y como creemos que Dios es un igual a nosotros, terminamos nosotros igualándonos a Dios. Y nosotros no nos podemos igualar a Dios, porque Él no es igual a nosotros. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. A partir de ahí ya se marca una serie de diferencias completamente radicales y completamente drásticas entre Dios y nosotros. Hay una diferencia abismal, infinita, entre Dios y nosotros. Y por más amor que Dios nos tenga y por más propósito, proyecto y todo lo que quiera que Dios tenga para con nosotros, a favor de nosotros, no somos iguales. Dios no es igual a nosotros no somos igual a Él. Eso quiere decir que no podemos igualarnos a Él. Eso quiere decir que Él está sobre todo, y estos 3 capítulos que comenzamos su estudio hoy, pues lo van a dejar bien claro. Bueno, comenzamos a socializar el nombre de la unidad, el contexto bíblico, las lecciones que conforman esta unidad y el contexto bíblico de cada lección. La unidad número 4, que es la que comenzamos a estudiar hoy, se llama Judíos y Gentiles en el plan divino. Voy a ir así lento para que usted pueda escribirlo. Lo que estoy haciendo en el momento es un dictado. Entonces, unidad número 4, Judíos y Gentiles en el plan divino. Escríbalo, por favor. Y ya le dije que esta unidad abarcaba 3 capítulos. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Es decir, va desde el capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 36. Voy hablando y voy haciendo pausas. La idea es que usted lo escriba. Estamos en una clase, esto es un discipulado. Esta unidad número 4 está conformada por 4 lecciones. Lección número 1 se llama Tristeza de Pablo ante la situación de Israel.
en el capítulo 9, versículos del 1 al 5. Solamente la voy a repetir una vez más. Lección número 1, tristeza de Pablo ante la situación de Israel. Capítulo 9, versículos del 1 al 5. Y hago la pausa para que usted escriba. Muy bien. Lección número 2. La incredulidad del judío no es culpa de Dios. Capítulo 9, a partir del versículo 6 y hasta el versículo 33. Lo repito una última vez. Lección número 2. La incredulidad del judío no es culpa de Dios. Romanos 9, del 6 al 33. Con esas primeras dos lecciones abarcan la totalidad del capítulo 9 de la carta a los Romanos, como usted se puede dar cuenta. Después de eso vamos a pasar a la lección número 3. Y la lección número 3 se llama El rechazo de Dios es culpa de los judíos. Todo el capítulo 10. Es decir, Romanos 10 del 1 al 21. O sea, todo el capítulo 10 será esa lección. Se lo repito una vez más. Lección número 3. El rechazo de Dios es culpa de los judíos. Romanos 10 del 1 al 21. Y después de eso pasamos nosotros a la lección número 4, la última. Y esa lección se llama Ese rechazo no es definitivo. Todo el capítulo 11. Capítulo 11, versículo del 1 al 36. Repito el nombre de la lección. Lección número 4 se llama Ese rechazo no es definitivo. Romanos capítulo 11, versículo del 1 al 36. Ok, ¿lo tiene? Me alegra mucho. Ok, así tiene que ser. Muy bien, me alegra que lo tenga. Ahora quiero que examine conmigo los títulos y se va a dar cuenta usted de lo siguiente. En primer lugar, hay una tristeza de Pablo, provocada esa tristeza por la situación o condición espiritual de Israel. Eso es lo primero que vamos a tener que ver. ¿Cuál es la situación de Israel? Esa situación la dice o la menciona el título de la segunda lección. Dice la incredulidad. El apóstol está triste por la incredulidad del judío, por la incredulidad de Israel, y reconoce que la incredulidad del judío no es culpa de Dios. Obvio, la incredulidad de un individuo nunca será culpa de Dios. La lección número 3 dice lo que es el resultado del rechazo o la incredulidad del judío, pues es que si un individuo es incrédulo de Dios, resulta siendo rechazado por Dios. O sea, esa es la consecuencia más nefasta de todo el asunto de la incredulidad. Si la persona rechaza a Dios, pues Dios lo rechaza a él. Si la persona es incrédula, pues Dios termina rechazando al individuo, como usted lo va a poder corroborar en el capítulo 10 de la carta a los Romanos. Y ese rechazo que Dios hace, ese rechazo de Dios no es culpa de Dios. Pues ese rechazo de Dios es culpa de los judíos. Entonces quiero que note, lección número 2, la incredulidad del judío no es culpa de Dios. ¿No? La incredulidad del judío, ¿de quién es culpa? Pues del judío. Y la consecuencia más terrible de todo esto, el rechazo de Dios, pues culpa de la misma incredulidad del judío, que es responsabilidad del judío, no de Dios. Y en el versículo, perdón, en el punto número 4, en la lección número 4, pues usted encuentra, a pesar de todo, la gran misericordia de Dios. Porque mire lo que dice, ese rechazo, ¿cuál rechazo? El rechazo de Dios hacia el judío por causa de la incredulidad del mismo judío, ese rechazo no es definitivo. Uy, qué maravilla esto. Definitivamente, si no fuera por la gracia, por la misericordia, por el amor soberano de Dios, ningún ser humano podría ser salvo. Y esto usted lo va a encontrar en el capítulo 11, la totalidad del capítulo 11 de la carta de los Romanos. Bienvenidos entonces a esta unidad número 4, que se llama Judíos y Gentiles en el plan divino y que abarca
el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 de la carta a los romanos. Hasta el momento he dado una introducción. ¿La introducción ha quedado clara? ¿Hay claridad en lo que acabo de decir? ¿Ha quedado bien entendido lo que acabo de decir? Bien. Ok. Entonces entremos a la lección número 1. La lección número 1 se llama Tristeza de Pablo ante la situación de Israel, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Y ubíquese en Romanos capítulo 9, por favor. Ubíquese en Romanos capítulo 9. Esta lección es corta pero larga, ¿no? Pues nosotros hemos estado lecciones y lecciones y lecciones y lecciones en un solo versículo. No se lo olvide. Ninguno puede decir, apenas son unos cuantos versículos, porque pues ahí podemos quedarnos todo el año en esos versículos si el Señor quiere, si al Señor le place. El versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esos son los primeros 5 versículos. El versículo 1 comienza diciendo, verdad digo en Cristo, no miento. Nota el juego de palabras. Verdad digo, a continuación como si lo estuviéramos separando en Cristo, y a continuación dice, no miento. Ese verdad digo y ese no miento son exactamente la misma cosa, ¿no? Verdad digo, no miento. La primera frase en un tono afirmativo, verdad digo. La segunda frase en un tono negativo, no miento. Pero está diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué prefiere que le diga? ¿Le estoy diciendo la verdad? ¿O prefiere que le diga, no le estoy diciendo mentiras? Le estoy haciendo una pregunta. ¿Qué prefiere que le diga o cómo lo entiende mejor? ¿Que yo le diga, le estoy diciendo la verdad? ¿O que yo le diga, no le estoy diciendo mentiras? ¿Cómo lo entiende usted mejor? ¿O para usted las dos cosas? Ah, muy bien, listo. ¿O para usted las dos cosas son lo mismo, cierto? La pregunta es para 11 personas, 10, 11 personas que están aquí conectadas. Es lo mismo, ambas cosas es lo mismo, igualmente es lo mismo, igual las dos cosas, es lo mismo, muy bien, es lo mismo. ¿Cuál es la frase que usted en su vocabulario más utiliza? ¿Le estoy diciendo la verdad o no le estoy diciendo mentiras? Analícelo, por favor. Usted en su forma de hablar cotidiana, ¿cuál de las dos frases usa más? ¿La frase que dice, le estoy diciendo la verdad o la frase que dice, no le estoy diciendo mentiras? ¿Cuál de las dos? Dice Joana, le estoy diciendo la verdad. Dice Liliana, le estoy diciendo la verdad. Dice María Sánchez, le estoy diciendo la verdad. Dice Natalia, le digo la verdad. Dice Denise, no le estoy diciendo mentiras. Muy bien. Dice Diva, le estoy diciendo la verdad. Ok. Pero dése cuenta que, así usted diga la primera o diga la segunda, pues está diciendo lo mismo. Ahora, hay una frase clave aquí entre estas dos frases. La primera frase es verdad digo y la otra frase es no miento. Y hay una frase clave aquí que está en la mitad, está incrustada en la mitad de las dos clases y es de las dos frases y es la frase en Cristo. En Cristo. Está en la mitad, no es el corazón, es lo que une las dos frases. La primera que dice verdad digo y la última que dice no miento. Y dice en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en Cristo, conéctelo por favor. Cuando una persona realmente está en Cristo, en el Evangelio, está en Dios, complete, conecte, relacione, asocie, por favor, ya sea agarrándose de la primera frase o agarrándose de la segunda frase, pero conecte, por favor. Cuando una persona está en Cristo, dice la verdad.
Cuando una persona está en Cristo no dice mentiras, dice la verdad, no dice mentiras, siempre dice la verdad, debe decir la verdad. Cuando una persona está en Cristo no miente. Ah, ¿por qué? Muy bien, argumenta Johanna, pues como Cristo es la verdad. Pues si yo digo que estoy en Cristo, yo estoy en la verdad. Entonces, obvio, yo no miento. Muy bien, excelente. Lo está relacionando muy bien. Ahora se cuenta una sola frase todo lo que contiene, ¿no? Entonces el apóstol Pablo pasa es a sincerarse, pasa a abrir la boca y a decir, miren, por yo estar en Cristo, pues obvio yo siempre digo la verdad y yo no digo mentiras. Quiere decir que la persona que se la pasa diciendo mentiras y la persona que no dice la verdad, pues es una persona de la cual se duda si está en Cristo, ya que Dios a esa persona le da el carácter para decir la verdad. Ahora recuerde que la verdad se tiene que decir, pero empaquetada ¿en qué? Bueno, esto lo hemos recalcado, lo recalcamos en el retiro espiritual también. Hay que decir la verdad, pero empacada, o hay que decir la verdad, pero en un estuche. ¿Y cómo se llama el estuche? Lo recalcamos en el retiro espiritual, por favor, lo recalcamos en el retiro espiritual, por favor. Hay que decir la verdad, ahí dice claramente en amor, en amor. En, la terminología que utiliza el Nuevo Testamento es en. En significa dentro. O sea, meta la verdad dentro del amor, ¿sí? Y obsequie ese amor. Cuando destapen el amor, se encontrarán con la verdad. La verdad no se puede divorciar del amor y el amor no se puede divorciar de la verdad. Eso hay que tenerlo claro. La verdad hay que darse en amor. Hay un gran peligro cuando yo separo una cosa de la otra. Se lo voy a explicar. Mire, cuando yo soy solo verdad y nada de amor, o sea, nada de tacto, nada de diplomacia, ¿sí? Nada de prudencia al decir las cosas. Cuando yo soy solo verdad, yo me convierto en, alguien intratable, en alguien fastidioso, en alguien amargado. La gente comienza a catalogarme como que yo me la paso vaciando a la gente, regañando a la gente. Como que lo único que me interesa es desahogarme con la gente, porque soy verdad, sí, pero amor, ¿dónde está? Hay que darla en amor, brusco. Muy bien. Ahora, la otra cara de la verdad. Cuando yo soy solo amor, pero no hay verdad en mí, entonces, ¿acaso yo no me convierto en un permisivo? ¿Acaso yo no me convierto en un alcahueta? ¿Acaso yo no me convierto en uno que deja que las cosas pasen? Mire cuántas cosas están pasando delante de mí, conmigo, contra mí, alrededor de mí. Yo no digo nada, porque yo no quiero ofender a nadie, yo no quiero dañar a nadie. Yo lo único que quiero es llevar la fiesta en paz, que todo el mundo esté contento, sobre todo que estén contentos conmigo. Para eso es mejor no hablar, no decir lo que siento, no decir la verdad, porque si yo digo la verdad quizá yo genero un problema. Ahora la pregunta es, ¿eso está bien? La persona que es solo amor y deja que las cosas pasen y deja que le pasen por encima y deja hasta que abusen de él o abusen de las personas a su alrededor porque dice que es mucho amor lo que siente. Entonces, para no generar problemas, mejor yo me quedo callado así, yo me aguanto. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Tenemos que llegar aquí a un punto de equilibrio en donde la verdad en nosotros se diga en amor. Eso es un punto de equilibrio. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. Nosotros estamos luchando por alcanzar ese punto de equilibrio. Ninguno de nosotros va a decir, no, yo ya tengo eso sumamente perfectamente equilibrado. Le hago yo la pregunta. Al revisar su caso, usted responda por usted, al revisar su caso de acuerdo a lo que la gente alrededor le dice, porque puede ser que la gente le esté diciendo, ay, usted no es sino vaciarme, usted no es sino regañarme, usted no es sino, bueno, etcétera. O puede ser que la gente diga, es que usted es muy bobo, muy boba, muy pendeja, usted siempre deja que las cosas le pasen, usted no tiene carácter. De acuerdo a lo que la gente me dice alrededor, ¿usted considera que es más verdad que amor o más amor que verdad? Los dos extremos están mal, pero como estamos en un momento de conciencia, en un momento de decir la verdad, en un momento de sinceridad, pues entonces respondamos. ¿Qué puede responder usted acerca de usted?
Dice Nuri, en ocasiones más amor que verdad. Dice Joana, más verdad que amor. Muy bien. O sea, la gente dice, usted me regaña, usted, bueno. Natalia dice, más verdad que amor. También imagino que te dirán, no es sino regañarme. Bueno, algo así. Más verdad que amor. Muy bien. Marta León dice, más amor. Más amor. Pero todavía aquí faltan respuestas, ¿no es cierto? Esta es la respuesta de Liliana. Ya apareció la respuesta de Diva, ¿dónde está? Las demás respuestas. La respuesta de Juan Esteban, ¿dónde está, por ejemplo? La respuesta de Denise, ¿dónde está, por ejemplo? Dice más amor y Liliana dice más verdad que amor. Ok, más verdad que amor. Ahora, pregunta, ¿ser más verdad que amor o ser más amor que verdad está bien ante los ojos de Dios? Bien. Dese cuenta usted que ahí hay un extremismo que nosotros tenemos que evitar. Nos tenemos que deshacer de ese extremismo. Tenemos que llegar a un punto equilibrado, realmente, a un punto equilibrado. Usted no se puede sentir bien por el extremo en el cual está. No. Lo peor de esto, lo peor del caso, es que yo esté en un extremo y yo me sienta bien con ese extremo. Cuando la Biblia a mí me está exigiendo es un equilibrio. Exacto, Joana, se debe hablar la verdad en amor como la Biblia dice, punto. Yo puede ser que me sienta muy bien teniendo el carácter para decirle la verdad a las personas en la cara, siéntanse como se sientan. Puede ser que yo me sienta bien, pero eso no quiere decir que esté bien ante los ojos de Dios. Puede ser que yo me sienta bien siendo un alcahueta o siendo un permisivo o quedándome callado. Puede ser que yo me sienta bien así porque me evite problemas, pero eso no quiere decir que eso esté bien ante los ojos de Dios. Yo tengo que evitar ese extremismo, definitivamente. Verdad digo en Cristo, no miento. Esa frase, esa primera frase, verdad digo en Cristo, no miento, ha quedado clara. Y mire usted, dése cuenta usted cuántas cosas le habla el Señor a uno en una palabra o en una frase de la Biblia. A continuación dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. A continuación menciona la conciencia. Pero cuando dice, verdad digo, pues está hablando de la boca, ¿no? Está hablando de la boca. Y a continuación menciona la conciencia. ¿Dónde está la boca? Pues la boca está en el cuerpo. Pero a continuación menciona la conciencia. Ahora yo le pregunto a usted, mire, no se vaya a equivocar porque o si no nos metemos aquí en un problema. Pregunta, ¿dónde queda la conciencia? Uy, Dios mío, por favor no se vaya a equivocar. ¿Dónde queda la conciencia? ¿Dónde está ubicada la conciencia? Responda, por favor, muchas gracias. ¿Dónde queda la conciencia? Mira, hay 11 personas conectadas, solamente hay 3 respuestas. Se requiere la respuesta de los demás. ¿Dónde está la respuesta de, a ver, la respuesta de, ay, me he dicho como el profesor Canzón, pero a ver, esa respuesta de Nuri, ya se dio la respuesta de Nuri. ¿Dónde está la respuesta de Marta León? Ya está la respuesta de Marta León. ¿Dónde está la respuesta de Natalia? Ya está ahí la respuesta de Natalia. ¿Dónde está la respuesta de María Sánchez? Ya está ahí la respuesta. ¿Dónde está la respuesta de Liliana? No apareció la respuesta de Liliana. Requerimos la respuesta de Liliana. ¿Dónde está la respuesta de Joana? Ahí ya está la respuesta de Joana, muy bien. ¿Dónde está la respuesta de Juan Esteban? Ahí ya está la respuesta de Juan Esteban. Sí, ya está la respuesta de Juan Esteban. ¿Dónde está la respuesta de Marley? No apareció la respuesta de Marley. ¿Dónde está la respuesta de Denise? Bueno, todo el mundo conmigo. A ver, Denise.
Hace rato no aparece. ¿Dónde está Denise? Dirá Denise, ay, tan cansón. No, por favor, requerimos la respuesta de Denise. A ver, la respuesta de Diva, ¿en dónde está la conciencia? ¿En qué parte de nuestro ser vive la conciencia? Bueno, ¿qué quiere que le diga? Pasamos por un curso llamado Antropología Bíblica, en el cual examinábamos nosotros al hombre en tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Hablamos de las partes que conforman el cuerpo, las partes que conforman el alma, las partes que conforman el espíritu, y dijimos que la conciencia era una de las partes o era una de las funciones que conformaban el espíritu del hombre, que usted no va a encontrar la conciencia en el alma, no la puede encontrar en el alma, porque el alma pertenece a la carne, y si la conciencia pertenece a la carne, yo estoy fregado. Que la conciencia pertenece al espíritu, como lo enseña la Sagrada Escritura, y vimos un montón de versículos que lo corroboraban, un montón de versículos que lo demostraban. Esa última ya no vale, que ya lo estaba explicando. Pero eso quiere decir que pasamos nosotros por antropología bíblica, pasamos por las lecciones, hablamos nosotros de cuáles son las cuatro funciones o las cuatro partes del espíritu. A ver, que este sea el momento para recordar cuáles son las cuatro funciones o las cuatro partes del espíritu humano. ¿Cuáles son? Ya tienen la primera, conciencia. No ponga la conciencia por allá en el alma. La primera es la conciencia. Bueno, quiz, evaluación. ¿Cuáles son las cuatro partes que componen o las cuatro partes que conforman el espíritu humano? El espíritu humano regenerado, por supuesto. Responda, por favor. No avanzo hasta que no responda. Freddy, esto no es una clase de antropología, sino que esto es una frase, esto es un curso de, o es una clase de el Evangelio. Sí, pero ahí aparece en Romanos capítulo 9, versículo 1, entonces yo aprovecho. Quiere decir que los que respondieron mente o los que respondieron alma se pegaron una rajada porque metieron una de las funciones del espíritu allá dentro del alma, por lo cual eso quiere decir la metieron dentro de la carne. ¿Cuáles son las cuatro funciones? Y ahí está en todo un curso. Ese curso fue difícil de armar, fue difícil de dictar. No hay cosa más difícil de la cual hablar, considero yo, en la Biblia, que el tema de antropología bíblica. Eso de discernir qué pertenece al cuerpo, discernir qué pertenece al alma, discernir qué pertenece al espíritu, pues sumamente complicado, y sin embargo lo hicimos. Que ninguno se queje que esos temas, por más espinosos, difíciles o complejos, no se están tratando en este lugar. Se están tratando, todo se está tratando, todo se está enseñando. A ver, la respuesta, por favor. Mire, Dios santísimo. Si estuviéramos en la época de antes, ay, esa época de antes, en donde a los profesores se les daba ciertas libertades, no como en ese tiempo. El profesor no le puede decir nada al muchacho porque inmediatamente se va el papá por allá al colegio, va y confronta al profesor, casi que le pega, va al supervisor, va al jefe, va al, no sé, al rector, y entonces hace echar al profesor y le mete una demanda al profesor, que por qué le trató a su niño así de esa manera. Pues esa época de antes donde el profesor era visto como una autoridad, pues hace falta. Aunque yo sé que hubieron abusos, pero hace falta. Bueno, a ver, Denis dice, no sé, voy a aprender. Quiere decir que Denis no pasó por antropología. Natalia dice, no me acuerdo. Quiere decir que Natalia sí pasó por antropología, pero se le olvidó. Bueno, ¿y el resto? El resto, tenemos conciencia, muy bien, señora María. Tenemos intuición, muy bien, muy bien. Tenemos la comunión, muy bien, Joana. Muy bien, muy bien. Van tres, falta una. Falta una. Falta una. Le doy claves, le doy claves. Yo tampoco lo recibí. Bueno, aclaro, usted no lo recibió, pero ahí está. Usted no lo recibió, pero está grabado. Ahora, yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Quién?
aunque no ha pasado por estos cursos, ¿quién de manera juiciosa, casi que a diario, no sé si a diario, pero casi que a diario, va y se mete a ese portal de YouTube, entra a las listas de reproducción y coge lección por lección y hace la tarea? Y dice, bueno, esta es la primera. Estoy atrasado, pero yo me adelanto. Estoy atrasado, pero esta es la lección que continúa. ¿Quién aquí lo hace o lo ha hecho cuando se ha quedado atrasado? ¿Quién lo hace o lo ha hecho cuando por razones de fuerza mayor no se puede conectar, pero después juiciosamente, o como decían las viejitas, mire, sagradamente, entra a ese portal de YouTube y se adelanta la lección? Sí, es Dios hablándome. Es que es Dios diciéndome a mí, yo no me la puedo perder. Es la palabra de Dios expuesta. Yo necesito nutrirme de eso. Punto. Eso es. Muy bien. Ok, le falta una. Mire, tiene comunión, tiene intuición y tiene conciencia. Falta una. Le voy a dar claves. Comienza con la letra D. Termina con la letra O. Fácil. No. Ahí está. Muy bien, Nuri. Se llama discernimiento. Ahí está. Esas cuatro son las funciones del espíritu humano, el espíritu humano regenerado: conciencia, intuición, discernimiento y comunión. La conciencia pertenece al espíritu. La intuición, la percepción mencionada en Corintios, pertenece al espíritu. El discernimiento es espiritual, lógicamente. Y la comunión con Dios, pues la comunión con Dios es con un Dios que es espíritu, pues se tiene que hacer desde el espíritu. Ahí está, ahí lo tiene. Mire, Juan Esteban lo pone todo junto: conciencia, intuición, comunión, discernimiento. Las cuatro partes o funciones del espíritu humano. No meta la conciencia donde no va. ¿Se acuerda que en una de esas clases decíamos, mire, lo más triste para nosotros es que cuando viene, yo siento algo allá adentro y yo no sé si eso es del cuerpo, yo no sé si eso es del alma, yo no sé si eso es del espíritu? Quizás sea Dios hablándome, pero yo no sé, no lo distingo. Quizás sea mi propia alma, pero no lo sé, no lo distingo. O quizás sea algo del cuerpo, pero no lo sé, no lo distingo. ¿Cómo saber si algo que yo percibo allá adentro, que yo siento allá adentro, es de la carne, cuerpo o alma, o es del espíritu? Pues para eso hay que estudiar antropología bíblica. No se lo pierdan. Bueno, pero como ese curso ya se dictó, entonces pues no podemos quedarnos ahí solamente. Otra vez el versículo 1 de Romanos capítulo 9. Dice Romanos capítulo 9, versículo 1. Deberíamos nosotros hacer así como un quiz, una evaluación relámpago de antropología bíblica. ¿Cómo cree que nos iría? Que en una de esas clases, por ejemplo, como esta, bueno, hagamos un quiz, saquemos unas 20 preguntas, 30 preguntas, hagamos un quiz y califiquemos. ¿Cómo cree que nos iría? Dice la señora María: muy bien. Oh, muy bien. Dice Juan Esteban: eso. Muy bien. ¿Cómo cree que nos iría si hacemos un quiz, una evaluación de antropología bíblica? Recuerde que para nosotros, participantes de estos discipulados, no es excusa decir que yo no tomé esa lección, porque todos le vamos a contestar, pues, y no la tomó, ahí quedó colgada en el portal, se pudo haber adelantado. Es que yo no pasé por ese curso, pero ahí están, todos los cursos están ahí, ¿sí? Usted se puede adelantar, saque tiempo, organícese y hágalo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, que pertenece al Espíritu, me da testimonio, la conciencia da testimonio, claro, porque la conciencia habla. ¿Se acuerdan que decíamos que la conciencia habla? Bien, la conciencia tiene su propia voz. Lastimosamente la voz de la conciencia está limitada, pero tiene su propia voz. Porque la conciencia es ese mecanismo interno que Dios puso dentro de mi espíritu para hacerme caer en cuenta cuando yo estoy haciendo bien las cosas o cuando yo estoy haciendo mal las cosas. De modo que la conciencia, que tiene su propio lenguaje, su propia conversación y que pertenece al espíritu, la conciencia está limitada a decir bien hecho o a decir mal hecho. Y cuando me dice bien hecho, me lo hace sentir. Hay como un
sentir de regocijo allá adentro, de realización allá adentro. Mientras que cuando lo hago mal, la conciencia entonces me lo hace sentir también, porque allá adentro hay como un redarguir, allá adentro hay como una acusación, allá adentro hay como un sentirme mal por eso que acabé de hacer malo. ¿Sí le ha pasado? Pues obvio, qué pregunta tan tonta, tan básica. Obvio que le ha pasado, obvio que nos ha pasado, porque todos tenemos una conciencia. En el caso de la persona que no tiene a Dios en su vida, su conciencia está cauterizada, o sea, cerrada. Pero en el caso de la persona que sí tiene a Dios en su vida, o sea, usted y yo, pues la conciencia está abierta, la conciencia es sensible, la conciencia está activa. Entre más comunión con Dios, más sensible mi conciencia. Dios me habla a través de mi conciencia también. Es decir, Dios me habla haciéndome sentir bien o haciéndome sentir mal, así. Pero estoy hablando de un sentir que pertenece no al corazón, sino un sentir que pertenece al espíritu del hombre. ¿Cómo hago yo para discernir cuando es del alma, cuando es del espíritu? Pues estudia antropología bíblica, es lo único que yo le puedo aconsejar. Bien, ahora, ¿cómo va usted en su trato o en su relación con su propia conciencia? Martín Lutero, una de sus frases célebres fue: es bueno, siempre y en todos los casos, hacerle caso a la conciencia. Le repito, es bueno, siempre y en todos los casos, hacerle caso a la conciencia. Cuando el Papa le mandó la razón a Martín Lutero y le dijo: mire, si usted se retracta, si usted públicamente se arrepiente y usted se somete a la autoridad del Papa, el Papa lo perdona. Eso le mandó a decir el Papa de la época a Martín Lutero. Y Martín Lutero respondió: mire, si el Papa con la Biblia abierta me puede demostrar que lo que yo estoy enseñando es mentira, yo con mucho gusto me retracto. Pero yo sé que él no lo va a hacer. Además, mi conciencia, vuelve a hablar de la conciencia, mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Mi conciencia me dice que lo que yo estoy haciendo, con todos los peligros, que lo que yo estoy haciendo, con todos los problemas en los que me estoy metiendo, pero mi conciencia me dice que lo que yo estoy haciendo está bien hecho. Y si mi conciencia me dice que lo que estoy haciendo está bien hecho, pues entonces es el mismo Espíritu Santo dándole testimonio a mi conciencia, o como dice Romanos capítulo 8, versículo 16, ya pasamos por ahí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿A qué parte de mi ser el Espíritu Santo da testimonio? ¿A qué parte de mi ser el Espíritu Santo habla? ¿Con qué parte de mi ser el Espíritu Santo se comunica? Ahí dice claramente, Romanos 8:16. Encuéntrelo, por favor, léalo. Esto ya se lo había preguntado, se lo vuelvo a preguntar. ¿A qué parte de mi ser el Espíritu Santo habla? Esto volviendo a refutar que algunos dicen: el Espíritu Santo pone en mi corazón, en mi corazón. Que yo te diga, no, ya salgamos de ese fanatismo. Ya salgamos de esa cosa tan maluca. Porque aquí dice claramente que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, a mi espíritu. Pero yo, a mi espíritu, Romano 8:16, a mi espíritu, Romano 8:16, a mi espíritu, Romano 8:16. Esto va como con Bart Simpson, poner a hacer planas en el tablero. Ahí dice a mi espíritu, a mi espíritu. Ahora, a mi espíritu, sí, pero es que mi espíritu tiene unas funcionalidades o unas partes. Una de ellas es Romanos capítulo 9, versículo 1, la conciencia. Ah, ya. Entonces, cuando digo que el Espíritu Santo habla a mi conciencia, es lo mismo que si yo dijera que el Espíritu Santo habla a mi espíritu. O cuando yo digo el Espíritu Santo habla a mi espíritu, es lo mismo como si yo dijera el Espíritu Santo habla a mi conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia queda en el espíritu. O cuando yo digo el Espíritu Santo me ha dado discernimiento, es lo mismo que si yo dijera el Espíritu Santo ha hablado a mi espíritu. ¿Por qué? Porque el discernimiento está en mi espíritu. O cuando yo digo, el Espíritu Santo me ha dado una percepción, es lo mismo que si yo dijera, el Espíritu Santo ha hablado a mi espíritu. ¿Por qué? Porque la percepción pertenece al espíritu.
O cuando hablamos de comunión, ¿qué es comunión? Comunión es conversación. El Espíritu Santo me dijo, pues sus ovejas oyen su voz y le siguen. Yo soy su oveja, Él me ha dado oído para oír. Es lo mismo que si yo dijera, el Espíritu Santo ha hablado a mi espíritu, ha dado una revelación a mi espíritu. ¿Por qué? Porque la comunión, conversación con Dios pertenece a mi espíritu. ¿Está claro esto que estamos diciendo? En ese curso de antropología también se enseñó cómo habla Dios, cómo oír la voz de Dios, cómo saber qué es Dios. Ay, tan chévere eso. Sí, vaya y estúdielo. O vaya y repáselo, por favor. Alguien después de tomar el curso me buscó, se acercó y dijo, ese es el curso más espectacular, transformó mi vida. El conocimiento de ese curso realmente me aclaró quién soy yo a los ojos de Dios. Yo, uy, ¿todo eso hace Dios con una persona? Sí, bueno, vaya y estúdielo o vaya y repáselo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mire lo que está diciendo. Yo estoy en Cristo, por lo tanto digo la verdad. Yo estoy en Cristo, por lo tanto no digo mentiras. Aparte de que no digo mentiras, al decir esto, mi conciencia no me acusa. O sea, al decir esto, mi conciencia está de acuerdo. O sea, al decir lo que voy a decir, mi conciencia me hace sentir bien. Eso quiere decir que no es solamente mi conciencia, sino que es el Espíritu Santo hablando a mi espíritu a través de mi conciencia, corroborando lo que voy a decir con mi boca. ¿Está claro lo que acabo de decir? Ok, muy bien. El versículo 2 dice que tengo gran tristeza. Mire, eso es lo que va a decir a continuación. Lo que va a decir es, mire, yo tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahora habla de la tristeza y habla del corazón. O sea que ahora se está refiriendo a una parte diferente a la parte que ya mencionó en el versículo 1. Aquí está hablando de qué? Ah, muy bien, lo está entendiendo bien, muy bien. Aquí está hablando de su alma. Está hablando de su sentimiento, está hablando de su corazón. Ok, mire cómo el apóstol sabe discernir lo que pertenece a su espíritu y mire cómo el apóstol sabe discernir lo que pertenece a su alma. ¡Qué maravilla! Si el individuo dice, mire, esa tristeza está en mi corazón, ¿sí? La conciencia pertenece a mi espíritu, eso es lo que está diciendo. El Espíritu Santo da testimonio a mi conciencia en el espíritu y da testimonio de lo que yo tengo aquí en el alma. Uy, qué maravilla entenderlo así. ¿No le parece? Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Note que habla de tristeza y habla de dolor y habla de dolor en mi corazón. O sea, habla de un agobio a nivel sentimental, a nivel emocional. Habla de una tristeza que es grande y habla de una tristeza que es continua. Es grande el dolor y es continuo el dolor. Continuo, no se me quita. No se me quita y es algo incisivo, es algo grande, gigante, es algo pesado. Y así vivía el apóstol Pablo todos los días de su vida, porque dice que es algo continuo. Esto es impresionante, porque el apóstol que nos habló del gozo, el apóstol que dijo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, él dice que con todo y el regocijo que experimentaba, cuando él, cuando él pensaba en su pueblo, pensaba en los israelitas, lo que él experimentaba era una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón. Ahora, pero ¿por qué siente esa tristeza, Pablo? El versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Y qué significa la palabra anatema? Anatema maldito, muy bien. ¿Y qué significa la palabra maldito? También lo hemos aprendido. Que anatema significa maldito y que maldito significa.
No, no desde la perspectiva, exacto, muy bien, Denise, gracias por aparecer. Dice, apartado para destrucción. Anatema significa maldito, maldito significa apartado para destrucción. No es lo mismo decir maldito que maldecir, o que es una maldición. No estamos preguntando qué es una maldición o qué es maldecir, sino qué es algo maldito. Algo maldito es algo apartado para destruirlo. Se desprende de la palabra anatema o se desprende de la palabra maldito, apartado para destrucción. Cuando Dios decía en el Antiguo Testamento que algo era anatema, quiere decir que eso tocaba sacarlo fuera del campamento y eso tocaba destruirlo, tocaba quemarlo. Nadie se puede quedar con eso, porque eso es anatema, porque eso es maldito. Aquí aparece la palabra anatema, maldito o apartado para destrucción, como está hablando en términos de salvación, de justificación, como está hablando en términos de soteriología. Soteriología es un término del griego que significa en castellano el conocimiento o la doctrina acerca de la salvación. Como está hablando en términos de salvación, justificación o redención, y él dice, deseara yo ser anatema, o deseara yo ser maldito, o deseara yo mismo ser apartado para destrucción, está hablando él del infierno y está hablando él del lago que arde con fuego y azufre. A partir de este momento la cuestión se vuelve un poquito espinosa. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está deseando ser anatema. El apóstol Pablo está deseando ser maldito. El apóstol Pablo está deseando ser apartado o separado para destrucción. O está deseando ser apartado o separado para ir al infierno. El apóstol Pablo está deseando ser apartado o ser separado para ir al lago que arde con fuego y azufre. Pero eso es una cosa que no se puede cumplir. Ese es un deseo del apóstol Pablo que es imposible que se cumpla. ¿Por qué? Por lo que él ya dijo en los últimos versículos del capítulo 8. ¿Qué dijo en los últimos versículos del capítulo 8? Versículo 38 y versículo 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, note, no me puede separar, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según el apóstol Pablo, ¿qué lo puede separar del amor de Dios? Nada. Ahora en el versículo 3 de Romanos capítulo 9 dice, deseara yo mismo ser anatema o ser separado. Desea algo que no se puede cumplir. Él ya dijo que eso no se podía hacer. Él ya dijo que la persona que había sido unida a Cristo ya no se puede separar de Cristo. Quiere decir que si alguien terminó separándose de Cristo es porque verdaderamente nunca estuvo unido a Cristo. ¿Estamos claros con eso? El apóstol Pablo aquí dice, mire, tengo tanta tristeza y tengo tanto dolor en mi corazón por causa de mis compatriotas, que deseara yo mismo, mire, ser separado del amor de Dios. ¿Eso deja qué? Eso deja un puesto, eso deja un campo, eso deja una vacante, para que mis compatriotas tomen esa vacante, tomen ese puesto y puedan ellos entrar a la salvación. O sea, eso es una gran muestra de amor decirlo con la boca, ¿no? Sin embargo, es una cosa que no se va a poder cumplir, porque él ya dijo que estaba seguro que nada lo podía separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, lo que el apóstol Pablo aquí está deseando es una cosa que nunca se iba a poder cumplir. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, separado de Cristo. Mire lo que dice la frase final del versículo 39. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, ¿de quiénes está hablando? Si está hablando de sus parientes según la carne. Y a continuación lo aclara, que son israelitas. ¿Que son qué? Que son israelitas. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de los israelitas, que eran sus parientes según la carne,
Ahora, eso es impresionante. Cuando uno dice que es patriota, ¿no? Cuando uno dice que es patriota, por amor a sus compatriotas, uno procura hacer qué con ellos. Cuando uno dice que es patriota, ¿no? Entendiéndolo bien, como Dios lo entiende. Cuando uno dice que es patriota, uno procura hacer que con sus compatriotas, o uno desea, uno anhela que qué ocurra con sus compatriotas, entendiéndolo en el contexto. Pues les predica para que, excelente, eso significa ser patriota. En la Biblia no hubo ninguno que fuera más patriota que el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Que lo podríamos llamar el gran patriota. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con sus compatriotas? Les llevó el Evangelio. Les llevó la palabra de Dios. Porque si yo soy patriota, yo quiero que mis compatriotas estén bien. Ninguno va a poder estar bien si no conoce el Evangelio. Si yo soy patriota, yo quiero que mis compatriotas estén bien. Ninguno va a estar bien si no tiene a Dios en su vida, si no tiene comunión con Jesucristo, si no tiene relación con el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo, el gran patriota, le llevó a sus compatriotas el Evangelio. Mire, Israel estaba dividido en 6 provincias, haga de cuenta 6 departamentos, haga de cuenta 6 distritos, haga de cuenta 6 zonas. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo con esas 6 zonas? Predicó en las 6 zonas, qué impresionante. El Señor predicó en Judea, el Señor predicó en Samaria, el Señor predicó en Galilea, el Señor predicó en Iturea, el Señor predicó en Decápolis y el Señor predicó en Perea. Punto. Las 6 zonas en las cuales estaba dividida su patria en ese entonces. Y predicó por todo lado. Dentro de los límites de su patria, dentro de los límites de su nación. Por eso podemos llamar a Cristo el gran patriota. Aquí el apóstol Pablo pues sigue las pisadas del Señor Jesucristo. Y lo que está diciendo es, mire, por amor a mis compatriotas, yo deseara dejarles a ellos esta vacante. Dejarles a ellos el puesto que yo tengo por la gracia y misericordia de Dios. Desearía. El amor hacia ellos de verdad es tan grande que el que siento que, a ver, entregaría todo lo que por la gracia he recibido, entregaría todo lo que no puedo entregar porque es imposible entregarlo, pero yo estaría dispuesto a entregarlo, aunque es imposible entregarlo, con tal de que ellos fueran salvos. Eso es una gran muestra de amor, el decirlo con la boca. Alguno de ustedes diría, o alguno de nosotros diría, no, yo que voy a entregar la salvación, yo que voy a entregar yo que voy a entregar la redención, yo que voy a entregar, pero hay ahí en el fondo un egoísmo, en el fondo hay una envidia, en el fondo hay un ensimismamiento, si lo podemos llamar así, que me importa lo que pase conmigo y no me importa lo que pase con los demás. El apóstol Pablo ya acabó de dar la tesis, nada me puede separar del amor de Dios. Y después está diciendo, pero mire, si pudiera separarme del amor de Dios, con tal de que ellos sean salvos, no con tal de volver al mundo, no con tal de volver a lo secular, sino si pudiera separarme del amor de Dios, con tal de que ellos entren y sean salvos, o sea, cederles mi lugar en amor, pues yo con mucho gusto lo haría. Y eso es exactamente lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿A quién le tocaba morir en la cruz del Calvario? A ver si ya lo entendimos. ¿A quién le tocaba ser clavado en esa cruz del Calvario? ¿A quién? A mí. Muy bien, a mí. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo por amor? Tomó mi lugar. Tomó mi lugar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Mire, yo tomaría el lugar de ellos. Sé que si ellos siguen en esa condición de no creer en Cristo, vamos a aclarar esto porque ya vamos terminando la clase. Si ellos siguen en la condición de no creer en Cristo, la condenación está asegurada. Si ellos siguen en la condición de no arrepentirse de sus pecados y no creer en Cristo, el infierno está asegurado. El lago que arde con fuego y azufre está asegurado. Si ellos siguen así, tienen la perdición asegurada. Yo estaría dispuesto,
como lo hizo el Señor Jesucristo, a tomar el lugar de ellos, a convertirme en el sustituto de ellos, para que ellos vengan a gozar de lo que hay en Cristo Jesús, aunque a mí me toque pasar por el tormento que a ellos les corresponde o les pertenece por causa de sus pecados y de su incredulidad. Es exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. El amor hace que uno se convierta muchas veces en el sustituto del otro, que uno ponga la cara por el otro, que uno ponga el pecho por el otro. ¿Acaso no es lo que hace un buen padre de familia? ¿Acaso no es lo que hace un buen esposo? ¿Acaso no es lo que hace una buena mamá? ¿Acaso no es lo que hace un hijo? ¿Acaso no es lo que hace un hermano? ¿Acaso no es lo que hace un pariente? Le pregunto a usted. ¿Acaso no es lo que hace una persona que dice que ama al otro? ¿Acaso no pone el pecho por el otro? ¿Acaso cómo reacciona una buena mamá? Buena mamá, no todas las mamás son buenas, ¿no? Hay mamás sin afecto natural, pero ¿acaso no es la reacción obvia de una mamá cuando ve que sus hijos están siendo atacados? ¿Acaso no ahí pone el pecho? Le puede pasar algo a la señora, pero no le importa. ¿Acaso no es la reacción normal de un buen esposo que va y pone la cara por su esposa, o de una esposa cuando ve que su esposo está siendo maltratado? También va y pone, también va y pelea, también va y pone la cara y pone el pecho. ¿No es cierto que es así? Debe ser así. Cuando es un buen esposo, cuando es un buen papá, cuando no es un buen esposo, abandona. Cuando no es un buen papá, abandona. Cuando no es una buena esposa, abandona. Cuando no es una buena mamá, abandona, deja tirado. Cuando no es un buen hermano, lo mismo. Cuando no es un buen familiar, lo mismo. Pero si es un buen familiar, pone la cara, pone el pecho y dice, bueno, lo que es con fulano es conmigo. Eso lo hizo Cristo en la cruz por amor. Bueno, lo que es con él es conmigo. ¿Qué debe? Yo pongo el pecho. Y aquí Pablo está actuando de la misma manera. Si antes no lo entendíamos, ahora sí lo entendemos. Que lo que Pablo está diciendo, mire, los quiero tanto que yo perfectamente me convertiría en su sustituto si pudiera. Si pudiera, me convertiría en su sustituto. Ahora yo le pregunto, ¿puede? El apóstol Pablo dice, si pudiera, pero ¿puede? ¿Puede convertirse en el sustituto? No, no, pero lo que dice es, o sea, lo que dice expresa, manifiesta un amor inmenso, un amor profundo por los que son sus compatriotas, que él aclara que son sus parientes según la carne, que él aclara que son los israelitas. Ahora, esto, para terminar, 1 minuto o 2 minutos más. Es que el apóstol Pablo había sido escogido para ir a predicar el evangelio y ganar a quienes para Cristo. ¿Ganar a quienes para Cristo? Responda, por favor. Él había sido escogido, vaya, predique y vaya y gane a este sector de la sociedad para Cristo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Excelente respuesta, muy bien. A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles en la Biblia son los que no son judíos. ¿Quiénes son judíos? Los que no son gentiles. Los judíos son ese pueblo del cual se habla en el Antiguo Testamento. Pueblo que provino de Abraham, de Isaac, de Jacob, pueblo al cual perteneció Moisés, bueno, y todos los jueces, y todos los reyes, y todos los profetas, todos ellos pertenecieron al mismo pueblo, ¿no? Que era el pueblo del propósito de Dios en el Antiguo Testamento. Sobre todo el propósito de Dios estaba enfocado en ellos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Los gentiles. El apóstol Pablo comenzó a cumplir su tarea. Él le predicaba a los gentiles se arrepentían, creían y venían a los pies de Cristo. Obtenía la salvación, la redención, y él seguía predicando a los gentiles. Se comenzó a dar cuenta que muchos gentiles entraban al reino. Y en algún momento se puso a pensar y analizar, dijo, bueno, los gentiles están entrando al reino. Pero los israelitas, y yo soy israelita, los israelitas no. Por un lado me alegro que los gentiles estén entrando, por el otro lado me causa gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque mi familia, los que tienen mi propia sangre, mis compatriotas, no están entrando al redil de Dios. ¿Lo entendemos? Entonces, como ese es el análisis que hace Pablo, los gentiles sí, los judíos no. Entonces el apóstol Pablo, habiendo recibido revelación de Dios,
habiendo analizado la cuestión muy bien analizada, y Dios, habiéndole hablado, pasa a expresarnos, a contarnos en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 11 cuál es la conclusión de su análisis. ¿Por qué los israelitas no? ¿Por qué los gentiles sí? ¿Hasta cuándo los gentiles van a entrar a la comunión con Dios? ¿Y qué va a pasar definitivamente con los israelitas? ¿O será que los israelitas temporalmente están en esa condición de incredulidad, pero llegará un momento en donde Dios les va a abrir la mente y el corazón y también van a entrar? Bueno, todo eso se va a tener que decir en el estudio del capítulo 9, del capítulo 10 y del capítulo 11 de la carta a los romanos. Y bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Siempre será un gran placer servirte exponiendo tu palabra. Y siempre será un gran placer servirte, Señor, sentándome a entender tu palabra. Tú eres bueno. A ti te pertenece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Permite, Señor Dios, que estos temas queden claros en mi cabeza. Y permite, Santísimo Dios, que a través mío otras personas vengan a conocer de este evangelio, Señor. Que otras personas vengan a tener entendimiento también. Y que otras personas vengan a conocerte a ti, a ese Dios bueno, a ese Dios maravilloso, a ese Dios soberano, a ese Dios que gobierna todas las cosas, a ese Dios que si yo busco es capaz de rescatarme, de restituir, de levantarme, de hacer las cosas, que las cosas marchen a favor, Señor Dios, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, como ya lo vimos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Toda la gloria, honra y alabanza a ti te pertenecen en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Amén.